voy ahora a invitar a GBG para que nos diga qué fue, la misma pregunta, ¿no? ¿Qué inspiró o cuál fue la génesis de su relato en la antología, que es el relato 11-13? 15-13, creo. 15-13, sí, creo. Sí. Bueno. GBG, un segundito. Silvia va a leer tu currículum. Perdón. GBG es el nombre de pluma de Gerardo Barajas Garrido. Él estudió su licenciatura en literatura inglesa en la Universidad de Carleton y en la UNAM. Su maestría también en letras inglesas la terminó en la Universidad de Carleton. Posteriormente obtuvo otra maestría, así como su doctorado en literatura hispanoamericana en la Universidad de Ottawa. Ha estudiado la literatura de fantasía y de lo fantástico por los últimos 20 años. Gerardo. Bueno, realmente el nombre del título es lo que dice el Génesis, que se refiere, es el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 13. No digo qué dice para que lo lean, pero básicamente ese es el eje en el cual, alrededor del cual se basa toda la historia, y es un ejemplo de eso. No sé, os puedo decir la cita si quieren, no sé. ¿Quieren que diga la cita o no? Sí, dila. ¿Sí? ¿Cómo sí, no? Claro. Ok. Básicamente es cuando Jesús está con sus discípulos y les dice que nadie tiene amor más grande por sus amigos que aquel que da la vida por alguien, por sus amigos, ¿no? Y en pocas palabras es esa la génesis del título, un ejemplo de cómo es que eso se encarna en una historia. Y puede ser realmente en cualquier lugar. De hecho, la historia lo hice lo más, digamos, general en el sentido geográfico o en el sentido histórico, ¿no? Ahí sí se puede ver que hay un poquito hacia, un sesgo hacia la ciencia ficción. Hay una muy pequeña mención. Y bueno, era eso, simplemente hablar de esa universalidad que no solo se encuentra en el cristianismo, por ejemplo, sino en todos los lugares, en todas las culturas, en todas las épocas. Ha habido por lo menos uno o dos o más ejemplos de alguien que da la vida por alguien más. Sí. Podría decirse, fue el Día del Padre hace poco, sería un ejemplo primigenio, el papá que da la vida por su hijo, por ejemplo. No, es muy interesante, además te digo, de alguna manera críptico, y qué bueno que tú podías haber dado estos detalles ahora, porque también me invita a preguntarte brevemente, tiene una dedicatoria para la banda Bohemia. ¿Se puede decir? Sí. ¿O se puede decir o está bien, lo dejamos hasta ahí? Sí, no, por supuesto. Es un grupo somos 9 amigos desde la preparatoria, y simplemente dedicarlo pues para ellos, básicamente. Fantástico, deben estar muy contentos. Muchas Sí, gracias. y bueno, pero podemos decir que en general puede ser para todos mis amigos, ¿no? Sí. Bueno, muy agradecido, GBG. Ahora vamos a invitar a Ricardo Tobark. A Ricardo, sí, vamos a hacerle la misma pregunta. ¿Qué inspiró o cuál fue la génesis de la antología? Ricardo, ahora sí va a leer tu currículum. Ricardo Tobark nació en Guadalajara y cursó estudios en la universidad en su ciudad y desempeñó diversos oficios relacionados con las artes plásticas. Dirige el taller de teatro de la Asociación Fraternidad Hispana y ha escrito obras de teatro, poesía y relatos breves. Vive en Canadá desde el 2007 y actualmente reside en la ciudad de Hamilton, Ontario. Ricardo. Antes de nada, bueno, pues igual agradecer la oportunidad de estar aquí compartiendo estos ratos, estos jueves, con el resto de esos personajes que son realmente
bueno, vamos, que tienen un currículum de verdad impresionante, muy, muy serio, muy, muy digno de darse cuenta. Y bueno, y también al editorial por llevar a cabo los eventos y seguir promocionando pues a Literatura. Y en el caso de mi relato, pues este está basado en una experiencia personal que surgió de las vivencias del periodo de trabajo hace tiempo cuando era una compañía que estaba constituida en aquel momento por casi puros trabajadores de un país geográficamente estaría ubicado en lo que conocemos ahora como el Medio Oriente. Y bueno, para mí fue muy novedoso y el haberme acercado a estos personajes, a esta cultura, el irlos conociendo más de cerca, acercarme a una cultura que hasta aquel momento era pues ajena para mí, era todo nuevo, ¿no? Si mal no recuerdo, el año 2012, y lo recuerdo porque fue precisamente el año en que se lanzó esa nueva, o una de tantas versiones de la película de Los Miserables de Tom Hooper. En el relato hago mención precisamente a esta película en un momento dado, porque más o menos de allí surgió el contenido, digamos, el contenido de este microrelato. Y bueno, pues el convivio cotidiano con estos personajes, pues me fue haciendo entenderlos y fui acumulando experiencias diferentes, muchas de ellas inverosímiles, algunas de ellas bastante surrealistas, otras incluso divertidas, ¿no? Muchas de estas experiencias las he llevado de pronto al campo de la narración literaria y otras pues se han quedado en el tintero por ahora, pero pues ahí persisten en la memoria. Sí, Ricardo, gracias. Tu cuento tampoco está exento del humor y se lee muy bien precisamente por eso. Uno termina con una sonrisa, ¿no? Por algunas asociaciones que se hacen con personajes de la época, en fin. Hasta ahí voy a dejarlo, no voy a decir más. Porque, incentivar a todos nuestros amigos que lean el cuento, ¿no es cierto? El sábado. Ahora quiero invitar a Dalia Mendoza Limón. Ella es autora del cuento que está en la página 19, El émulo solitario. Y también le vamos a preguntar, ¿no? ¿Qué fue la inspiración? ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿O cuál es la génesis del cuento El émulo solitario? Claro. Sí. Silvia, ¿nos dan los datos de Dalia, por favor? Claro. Dalia Mendoza cursó estudios de lengua y literatura hispánicas y obtuvo el doctorado en filosofía con especialidad en filología de la Universidad Lomonosov. Como profesora de la UNAM, ha impartido cursos de lenguas y escrito artículos de investigación. Es coautora y autora de manuales de español. Ha escrito en revistas y periódicos. Ha trabajado como traductora para la editorial Siglo XXI, el Colegio de México y otras instituciones. Su poesía ha sido publicada en Moscú y en Estonia. Actualmente continúa escribiendo, además de pintar y exhibir regularmente. Dalia. Para el émulo solitario me inspiró realmente, como a todos, partimos de la realidad y nosotros poco a poco vamos incluyendo ingredientes subjetivos, ingredientes inconscientes. Y en mi caso, a veces cuando estoy escribiendo, a veces es siempre las imágenes acompañan bien, diferentes imágenes fuera de la realidad que acompañan a los personajes. Y muchas veces los finales son inesperados. Me gustan las letras, yo soy por mi profesión, mi especialidad es la filología, entonces, y observar, por supuesto, todo esto relacionado con los colores que me fascinan. Para mí la escritura y la pintura son dos pasiones de mi vida y se complementan. Entonces, cuando escribo
puedo llegar a ver colores o viceversa. Nunca los puedo separar completamente. Malformación profesional, bueno, lo que me inspiró, la inspiración para este relato fue la observación de ciertas personas en las que predomina el individualismo fuertemente, la indiferencia y las relaciones superficiales. Y eso me atrae mucho a analizarlo y meterme como en ellos para tratar de producirlo con mis propias palabras, ¿no? Y les tengo que confesar que el relato lo escribí, me planteó un reto. Escribir este relato no en 500 palabras, sino en 200 palabras. Entonces, fue un reto. ¿Por qué fue este reto? Porque yo considero que un relato siempre es más pequeño que un cuento. Claro. Entonces, como había que empezar a partir de 200 palabras, yo tenía más. Y fui cortando hasta llegar a las 200. Pero eso fue un reto personal. No era una de las, bueno, era el mínimo. ¿Sí? Es así, y bueno, Sí, no, el cuento que tú haces cuenta muy bien la soledad, ¿no es cierto? Soledad que no es ajena a ninguno de nosotros, ¿no? Y está muy bien contado ocupa menos de una página, por ejemplo. Yo no conté las palabras, pero es uno de los cuentos que está muy cerca del límite inferior de las 200 palabras. Y eso, digamos, poder contar una historia en 200 palabras no es fácil. sí, Muchas gracias. no fue fácil, pero me gustan los relatos. Gracias, Dalia. Sí.